Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Presidente Otto Pérez Molina desafía al Congreso y asegura que un representante legal puede ir a comparecer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso. Capturan a 4 agentes de la Fuerza de Tarea Lobo. Los policías son señalados de robo de vehículos. El Ministerio Público investiga a empresa de Palma Africana por muerte de miles de peces en el río La Pasión, Sayacchepetén. Capturan a candidato a alcalde y exjefe edil de Retauleu, perteneciente al partido Creo Unionista. Exfuncionario es señalado de malversación de fondos en 2005. Informe de Naciones Unidas da cuenta que cascos azules en Haití y Libia estarían promoviendo la trata de personas. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, asegura que él no tendrá que presentarse ante la comisión pesquisidora que se tenga que instalar en el Congreso de la República, que él podría mandar a un representante en su nombre. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, afirma que su grupo de abogados le confirmó que no es necesario presentarse personalmente ante la comisión pesquisidora que será conformada por sorteo en el Congreso de la República y que las respuestas a las interrogantes pueden ser enviadas por escrito para continuar con el proceso. Habrá que esperar lo de la comisión pesquisidora y habrá que esperar qué acciones son las que van a tomar ellos. En todo caso, ya los abogados me han dicho a mí que no necesariamente me tengo que presentar yo al Congreso de la República. Puedo mandar por escrito, puedo mandar las preguntas, darle respuesta a las preguntas que ellos quieran hacer directamente al presidente de la República. Pérez Molina informó que se siente libre de todo delito y que no pueden juzgarlo por las decisiones que se tomaron en el Seguro Social y en la Superintendencia de Administración Tributaria. Así que querer vincular que por una decisión de la Junta Directiva del ICS hay que investigar al presidente, esto está totalmente fuera de cualquier lógica. Eso lo entiende cualquier guatemalteco de buena fe. Puede entender de que no hay ninguna vinculación y que tampoco hay ninguna línea jerárquica entre las decisiones de la Junta Directiva y las decisiones del presidente. Así que yo no tengo ninguna pena en decirles que no me siento para nada vinculado a las decisiones que se tomaron en el ICS o las decisiones que se tomaron incluso en la SAT y que no tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y el presidente de la República parece estar dispuesto a entrar en una batalla legal luego de que se diera con lugar, se le diera trámite por parte de Corte Suprema de Justicia a la solicitud de antejuicio promovida por el diputado Amílcar Pop, que ahora está en el Congreso de la República. Tengo un enlace en vivo con mi compañero Sergio Osegueda para hablar al respecto. Adelante, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Pues ahora resulta que hay una discusión en torno al amparo que fue presentado esta tarde ante la Corte de Constitucionalidad. Primero se habría mencionado que habría sido el presidente o abogados del presidente los que habrían llevado a la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que así no se diera se diera marcha atrás al trámite de la solicitud de antejuicio en su contra. No obstante, hace unos minutos el vocero presidencial en conferencia de prensa pues indicó de que el presidente en ningún momento ha firmado un documento en el cual él presente un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo al coronel Jorge Ortega, ellos están seguros de que no conocen a el abogado
Edgar José Elías, quien presentó la acción de amparo a favor del presidente, y que en ningún momento pues ellos se han comunicado con estos abogados. Según ellos, a partir de mañana ellos iniciarán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de estos abogados por usurpación del nombre del presidente, ya que no están dispuestos a o ellos no realizaron esta acción de amparo que permite de alguna manera o intenta frenar la decisión de dar trámite a la solicitud de antejuicio, y que de esta manera pues se le retire la inmunidad al presidente. No obstante, aunque el mandatario asegura, o en este caso el vocero asegura, de que el presidente no presentó el amparo, ellos indican de que ahora ya será decisión de la Corte de Constitucionalidad si le da con lugar o no, o si da el amparo provisional o no a esta decisión, a esta solicitud que han hecho estos abogados, que mañana serán denunciados por la Secretaría General de la Presidencia ante el Ministerio Público. Esta es la situación que se está generando y la información que ha salido esta noche desde el Palacio Nacional de la Cultura. Nosotros, mientras tanto, pues vamos a retornar allá contigo al estudio principal. Perfecto, muchísimas gracias, mi compañero Sergio Segueda. Estaremos pendientes de lo que ocurra con esta acción de amparo que ha sido presentada a favor del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Por su parte, en el Congreso ya se ha convocado a sesionar este viernes a las 14 horas con 20 minutos para integrar la comisión pesquisidora en contra del presidente Otto Pérez Molina. Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente legislativo, Luis Rabea, aseguró no sentirse presionado de ninguna forma y aseguró que a lo único pues que hay que regirse es a la Constitución Política de la República de Guatemala. No hay ninguna presión, sabemos cuál es. La única presión que nosotros tenemos es respetar la Constitución. Eso es lo que nosotros, esa es la única presión que vamos siempre a respetar y a tener. A mí, no. Nadie me ha presionado. Aquí, como repito, la única presión que nosotros podemos tener es respetar la Constitución. La ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, sufre quebrantos de salud, así lo aseguró su abogado. Según el abogado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías, Mario Cano, su patrocinada podría ser intervenida quirúrgicamente de una úlcera que padece si no mejora con el tratamiento actual. Pues en efecto ya está evolucionando al tratamiento, ¿verdad? Creemos nosotros de que el tratamiento en la manera de lo posible está siendo efectivo. El día de mañana tiene una cita nuevamente a razón de comprobar dicho extremo, y si no, pues tomar otra consideración, ¿verdad?, que el médico crea pertinente. Algún tipo de cicatrización, cauterización de las úlceras que ella padece. ¿Esa que ella podría ser intervenida quirúrgicamente? Exactamente. Fíjese que, mire, sin ser médico ni nada, tiene unas úlceras gástricas, las cuales pues han venido causando un tipo de hemorragia, y eso es lo que pues le ha venido afectando durante las últimas semanas, ¿no? Valdetti sufre de una úlcera y está siendo tratada en el Hospital Privado La Esperanza, donde el pasado fin de semana estuvo recluida. Como ha venido ocurriendo desde hace algunas semanas, ¿sabe usted? Las páginas de internet de los medios de comunicación del Grupo A continúan siendo víctimas de ataques cibernéticos, pero este jueves se registró un abrupto repunte en estos ataques en un lapso de 6 horas, según los datos registrados por las defensas de los servidores del Grupo A. En el caso de la página de Revista Contrapoder se registró un total de 9.966 ataques, pero en el caso de la página de Canal Antigua sufrió 60.961 ataques fallidos. Diario Digital registró 2.031 ataques. Afortunadamente, ninguna de las páginas de estos 3 medios de comunicación fue dañada. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más que contarle al regresar a las 8:45. Sigamos con las noticias. 4 elementos de la Fuerza Especial Lobo fueron capturados, se les acusa de robo de vehículos. 4 agentes de las Fuerzas Especiales Policíacas Lobos Grill fueron detenidos luego que por medio de cámaras de vigilancia instaladas en la carretera del Atlántico se confirmara que habían participado en el robo de un vehículo.
Los uniformados detuvieron al piloto y cuando lo pusieron contra la pared, llegaron otros hombres en vehículos particulares y se los llevaron mientras los otros se llevaban el carro. Por este hecho hay un agente prófugo y se investiga la participación de 4 agentes más. Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil que se hacían acompañar de otras personas vestidas de particular que interceptan un vehículo que se provenía de Puerto Barrios del puerto Santo Tomás de Castilla hacia rumbo a Tiquizate. Fue interceptado a inmediaciones del kilómetro 9.5 carretera del Atlántico por parte de los policías uniformados, en donde utilizando motocicletas del Estado, motocicletas que pertenecen a la Policía Nacional como recurso para la seguridad ciudadana, estos son utilizados para interceptar a una persona que venía conduciendo un vehículo que era acompañado con otra persona y que le hacen marcar el alto para que éste se detenga, y es el momento propicio para que otros individuos desconocidos, por medio de otros 2 vehículos que eran auxiliados los agentes, los detengan, bajen y se roben un vehículo. El fiscal señaló que estos venían operando desde enero, pero al momento solo este hecho se les ha comprobado, por lo que seguirán las pesquisas para determinar en qué otros casos están involucrados, ya que en esa ruta han sucedido hechos similares. Además, se investigará si algún jefe policíaco está involucrado. Los detenidos estaban asignados a vigilar Ciudad San Cristóbal y el delito lo cometieron en la ruta al Atlántico. Capturan a presunto capo del narcotráfico conocido como alias El Morado. Soy trabajador, pescador y agricultor. Las Fuerzas de Seguridad Nacionales y la DEA capturaron al presunto capo del narcotráfico Manfredo Cordón, alias El Morado. Según el Ministerio Público, Cordón se apoderó de la estructura de narcotraficantes que supuestamente era dirigida por Félix Pimentel, quien se quedó en lugar de Mauro Salomón. Esta estructura, que ha venido operando desde junio del 2013, se les indica de trasegar droga hacia México, la cual es llevada posteriormente a los Estados Unidos. La droga era recibida en alta mar por medio de lanchas rápidas. Posteriormente era movilizada hacia las aldeas El Chico y Tulate, del departamento de Retaluleu, aldea Churirín, del departamento de Suchitepeques, y la aldea Tecojate, del departamento de Escuintla. El señor Manfredo Cordón, quien tomó el control y dominio de la ruta del Pacífico, esto exclusivamente en los departamentos de Mazatenango, Retaluleu y San Marcos. Ellos recibían los cargamentos de droga en ciertas coordenadas mar adentro, procedentes de países de Sudamérica. Consecuentemente abastecían de combustible a las lanchas que venían de Sudamérica y posteriormente internaban la droga al lugar donde ellos tenían el control y dominio para posteriormente trasladar la droga a México. Los delitos por los cuales se les indica a Manfredo Cordón son asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y conspiración para el trasiego de droga. Exalcalde de Retaluleu es capturado, se le acusa de malversación de fondos en el 2005. El candidato a la alcaldía por el partido Creo Unionista del departamento de Retaluleu, César Augusto López Garza, fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil, ya que a él aparece una orden de captura girada desde el 2 de septiembre del 2005, firmada y sellada por el juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal y Delitos contra el Ambiente, licenciado Edgar Elisandro Berganza. Los cargos son por peculado y malversación. Cabe resaltar que él fue alcalde en el periodo 2000-2004, donde dejó endeudada a la municipalidad. Otros funcionarios que estuvieron en su periodo de alcalde ya fueron juzgados y solo él faltaba debido a que viajó al extranjero. Se procedió a darle a conocer la orden de aprehensión en su contra, sus derechos que le asisten. Y fue puesto entonces ya en sus momentos al tribunal competente, que fue el que emitió la orden en este caso. El candidato a la alcaldía, César Garza, no se ha inscrito como tal. Por ese motivo no goza de derecho constitucional. Rindió su primera declaración donde el juez de turno fijó audiencia para el 10 de julio del presente año, por lo que fue llevado a la cárcel preventiva de varones del departamento. El Ministerio Público investiga la muerte masiva de peces en el río La Pasión, esto en Sayacchepetén.
El Ministerio Público investiga a una empresa de palma africana supuesta responsable de la muerte de miles de peces en el río La Pasión en Sayac-Chepetén. La mortandad ha afectado a los pescadores del lugar, quienes tienen pérdidas de miles de quetzales. Está sujeta a investigación, no podemos de momento tacharla como que fuera responsable, ¿verdad? El nombre de la empresa que estamos investigando y que se indican los pobladores de la región es la reforestadora de palmas del Petén Sociedad Anónima, que se encuentra ubicada en el kilómetro 355 de la ruta de Cobán hacia Sayac-Chepetén, en jurisdicción de Sayac-Chepetén. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó un comunicado en el que asegura que la empresa Repsa habría utilizado un plaguicida para uso exclusivo del Ministerio de Agricultura de nombre Malatión. El Ministerio de Ambiente ya interpuso una denuncia penal ante tal ecocidio. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 del día jueves y regresamos a la normalidad. Regresa doña Claudia Méndez Arriaza con nosotros. Bienvenida, Claudia. ¿A la normalidad? A la normalidad, porque usted es nuestra co-conductora los días jueves. Tuvimos de visita a Carmen, de visita a Juan Luis, pero ya regresa usted. Ya estoy aquí, me siento tan contenta y la verdad es que me siento muy... Me he sentido muy apreciada porque he recibido una cantidad de mensajes de gente que ha estado preguntando que en dónde me encontraba, que por qué no me veían, y a todos he intentado responderles, pero bueno, aquí está la respuesta, yo estoy de vuelta. Bienvenida, Claudia. Gracias, y hoy nos vamos con un panel de lujo que nos acompaña en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Mario Guerra Roldán, que es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y el también abogado Carlos Enrique Reynoso Gil, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del Colegio de Abogados, cargos que estuvo simultáneamente por ahí por el año 93, fechas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Claudia, por favor. Claro, y hacer una anotación que es especial. Los hemos invitado no solo como entrevistados, como expertos y personas experimentadas, sino porque también han vivido épocas de convulsiones, y no solo las han vivido como ciudadanos, sino como funcionarios que han estado colocados en puestos que han definido qué rumbo se toma después de vacíos constitucionales. ¿Se le puede llamar así, Carlos Reynoso? Se le puede llamar un vacío constitucional. Háblenos de cómo compara usted el momento que se está viviendo ahora, un antejuicio en el Congreso aguarda para ser definido y para que se determine cuál es la suerte del presidente Otto Pérez Molina, con épocas que usted vivió en otro momento como magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad. Sí, solo quería comentarle que no es vacío constitucional, sino que precisamente la Constitución tiene los mecanismos adecuados para aplicar en crisis tan importantes como la que se presenta hoy y como la que se presentó el 25 de mayo de 1993, cuando un aprendiz de dictador, Serrano Elías, quiso perpetuarse en el poder y entonces emitió unas normas temporales de gobierno suspendiendo los organismos de Estado, suspendiendo muchos artículos de la Constitución y obviamente violando la norma constitucional, pero eso hablaremos. Ahí está la pregunta, ¿se pueden comparar una y otra época? ¿Y en qué se pueden comparar? Bueno, no tienen comparación, porque en este momento todavía no ha habido una crisis constitucional. La crisis constitucional que se presentó el 23 de mayo es porque el presidente Serrano, en un golpe de Estado, promulgó unas normas temporales de gobierno, suspendió los organismos del Estado y obviamente violó la Constitución. Tan fue así que ese mismo día el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que yo me honraba en presidir, emitió un comunicado haciendo ver la circunstancia. A mediodía fuimos a la Corte de Constitucionalidad y el presidente, el licenciado Epaminondas González Dubón, que en paz descanse, y que falleció, que fue vilmente asesinado unos meses después, como consecuencia obviamente de esto, a mi criterio, convocó a la Corte en pleno, pero no podían todos los magistrados participar porque la magistrada que había sido electa por Serrano Elías se retiró de la sesión. Pero lo fundamental de esto es que se estimó qué hacer la Corte de oficio, y la Corte consideró que debería actuar de oficio para defender dos principios fundamentales:
el de la supremacía constitucional y el de la legalidad. Y con base en eso, de oficio actuamos, se firmó la sentencia, se declaró nulo ipso iure las normas temporales de gobierno. Y de ahí pasamos, no sé si puedo contar ahora lo que pasó con la crisis de presidente. La crisis del presidente, y quizás en eso se parecen, pero no sé si quiere... Si él tal vez nos deja hablar un poquito por eso, sí, con don Mario Guerra Roldán, porque aunque hay muchas diferencias, como lo decía ya Nick Reynoso, hay un momento en el que sí hay una cosa similar, que las instituciones tienen que dar como un paso adelante en ese momento y salvaguardar esa institucionalidad. Y también le tocó al Tribunal Supremo Electoral, usted estaba también en ese momento del lado del registro de ciudadanos, si mal no recuerdo. Sí. No, yo estaba ya en el tribunal. Para que hablemos un poco de cómo le tocó actuar también al tribunal en ese momento, en vista de lo que estaba sucediendo. Sí, en la mañana del golpe que propició Serrano Elías, nos reunimos en el tribunal, porque a nosotros no nos suprimió, no nos persiguió, porque quería aprovecharse de nosotros. Y estando reunidos llegó un militar de paisano diciendo que el presidente Serrano Elías nos quería hablar. Pues si nos quiere hablar, le dijimos que él venga aquí, nosotros no vamos allá porque ya no es presidente. Llegó acompañado del licenciado el Moreno, ¿cómo se llama? Perdomo, que era el ministro de Gobernación. Perdomo. Y el otro era uno que han entrevistado, aquí en el momento se me fue el nombre, Conde. Manuel Conde. Sí, era secretario general. Llegaron con él, los dos. Nos habíamos puesto de acuerdo y le dijimos al licenciado Herbrugger, no vaya a decir nada, ninguno, escuchémoslo nada más. Y lo escuchamos, y una perorata explicando, tratando de justificar su actitud y su conducta. Entonces nos pidió que el respaldo diríjase por escrito, y lo despachamos. No habían periodistas, porque los periodistas estaban contra él, ¿verdad? Y estaban todos en sus refugios, y tampoco había ocupación militar. Alguien firmó, no hubo ningún más que el mensajero que él mandó. Entonces nos reunimos en la noche en la casa del licenciado Hugo Leonel Maul, en la zona 15, Vista Hermosa, y ahí redactamos, porque ya habíamos recibido la nota de él, redactamos la respuesta, desconociéndolo y que no contara con nuestro apoyo, porque él ya no lo considerábamos presidente de Guatemala. Presidente desconocido, eso era lo que se tenía en esos días de mayo de 1993. Quique, usted tenía una pregunta también para el licenciado Reynoso. Justamente el Roldán, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Porque se ha especulado mucho acerca de las renuncias. Incluso cuando acá se presentó la renuncia de Roxana Baldetti, yo reiteraba la importancia, creo que es el artículo 192, para entrar a conocer si realmente era esa la voluntad de la vicepresidenta de renunciar. Porque recuerdo que en esa época apareció una carta de renuncia aparente de Jorge Serrano como presidente, el cual él negaba haber firmado en su momento, pero nunca renunció, ni él ni el vicepresidente Espina. No, por supuesto que no renunciaron ninguno de los dos. Cuando el presidente Serrano se negó a publicar la sentencia de la Corte en el diario oficial para que entrara en vigencia, el día 31 de mayo los magistrados volvimos a dictar otro fallo, en el cual se indicaba que el presidente estaba cometiendo el delito de desobediencia, estaba violando otra vez la Constitución, y que se le pedía al Ministerio de Gobernación, que manejaba el diario oficial, y al Ejército que mediaran y que hicieran lo posible para publicar la sentencia. Cuando el Ejército le comunicó eso a Serrano Elías, dijo: yo no mando a publicar la sentencia, y abandonó el cargo. Eso fue lo que comunicaron el 1 de junio los miembros del Ejército en aquella conferencia que hubo. Pero ¿qué pasaba entonces? Conforme a la Constitución, todos sabemos que quien sustituye al presidente es el vicepresidente. En este caso, se recordarán los que vivieron esa época que Espina Salguero, el día 3 de junio,
salió en la televisión cuando estaba en el Congreso llamando a los diputados de su partido para que fueran a elegirlo como presidente. Él quería ser presidente. Entonces se dictó el 4 de junio la tercera sentencia por la Corte y se hizo la siguiente consideración, en resumen, que el presidente, que había falta absoluta del presidente porque había abandonado el cargo, que conforme a la Constitución el vicepresidente debía asumir el cargo, pero él también había violado la norma constitucional porque había sido copartícipe en actos del gobierno de facto, haber asistido a la toma de posesión de la Corte Suprema de facto que nombró Serrano, le daba la calidad de copartícipe en el golpe y como consecuencia tenía limitación para ser presidente. En virtud de ausencia absoluta de presidente y de vicepresidente de la República, la Corte le fijó 24 horas al Congreso para que se reuniera, porque recuerden que estaba desintegrado, tanto como la Corte Suprema, y eligiera conforme a la Constitución a la persona que iba a terminar el periodo como presidente, y luego de la terna que propusiera el presidente se iba a elegir al vicepresidente. Fue Ramiro de León Carpio presidente y don Arturo Herbrugger, que había sido presidente hasta ese momento del Tribunal Supremo Electoral, quien fue el vicepresidente para terminar el periodo. Pero aquí eso fue, no hubo ninguna renuncia de ninguno de los dos. Se declaró por los dos casos la falta absoluta de presidente y vicepresidente por haber violado la Constitución. Hubo entonces un 24 horas, según entiendo, en las cuales el país no tuvo ni vicepresidente ni presidente, pero esta es una época muy distinta y este es un año electoral y muchas de las preguntas que nosotros recibimos a través de las redes sociales y a través de las conversaciones a las que nos unimos son: ¿qué pasa con las elecciones? ¿Se pueden retrasar? ¿Se pueden suspender? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Tribunal Supremo Electoral de cara a una crisis como la que se levanta? El artículo 256 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prescribe que las reformas que se hagan a la ley electoral no podrán ser aplicadas en el proceso sino hasta que concluya este. Usa otras palabras como que hasta que tomen posesión los electos, etcétera. Y también otro artículo de la ley electoral, no recuerdo bien el número, ciento y pico, prescribe la fecha, señala las fechas en que deben celebrarse las elecciones. Entonces, ergo, si la ley prohíbe que se apliquen las reformas, en primer lugar no se puede entonces aplicar el retraso de las elecciones. Por otra parte, hay quienes arguyen, y me llamó la atención que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral lo ha expresado. El presidente magistrado, de hecho. Dijo que se podía reformar el artículo 256. Caramba, dije yo, ¿y acaso este artículo, esa norma está fuera de la ley electoral? No, forma parte de la ley electoral. Por consiguiente, sufre los mismos efectos. Es decir, no puede entrar en vigor una reforma de ese artículo si no concluye el proceso electoral. En cuanto a las elecciones atrasadas, no solo violan la ley electoral, un retraso, sino que la ley no tiene efecto retroactivo. Ya se inició un proceso electoral, ya causó efectos jurídicos, ya está casi a medio camino el proceso electoral. Entonces, es imposible jurídica y legalmente retrasar las elecciones, que se convoque nuevamente a elecciones, otro proceso electoral. No, eso es imposible. Hacer lo que implicaría violar la ley electoral totalmente. Y la Constitución, por supuesto. Y por otro lado, me llamó la atención, y perdonen lo que voy a decir, al vulgar decir, se me paró el pelo. Cuando oí al presidente de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, que iban a hacer una consulta, o lo hicieron esta misma tarde lo dijeron a la Corte de Constitucionalidad para que les asesorara si podían retrasar las elecciones. Caramba, dije yo, ¿y en dónde está el Tribunal Supremo Electoral? No es la máxima entidad, la máxima autoridad en materia electoral, por una parte.
Por otra parte, jamás la Corte de Constitucionalidad, y aquí está el colega que lo puede afirmar, podía anticipar opinión, porque en un momento dado la Corte puede conocer de un amparo o de una impugnación en este proceso. Pero justamente, ¿qué opina usted de esto ya pasando a la parte constitucional? Sí, definitivamente ahí se estaría violando de nuevo el principio de legalidad, el principio de supremacía constitucional y el principio de seguridad jurídica. Estamos en un régimen democrático, está vigente una constitución, está una norma constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos, no se puede violar, se tiene que ceñir todos los procedimientos conforme a la Constitución y la ley electoral. La respuesta es no, no y no. Y tajante. Pero ¿cómo responden ustedes a quienes escriben y a quienes comentan que vamos nuevamente a un proceso electoral, pero bajo las mismas reglas que han propiciado la crisis que hoy vivimos? ¿Qué piensa usted de esa crisis? ¿Y qué piensa que el sistema electoral nos encierra en la misma? Lo que yo creo, y es lo sustentado siempre, es que lo que hay que cambiar es total, exhaustiva y radicalmente el sistema político. Empezando por las elecciones y por los partidos políticos. Todo el sistema. Pero mientras tanto tenemos que adaptarnos a las normas vigentes, a las normas legales vigentes. Por otra parte, supongamos que se hicieran nuevas elecciones, que se aplicaran las reformas. ¿Quiénes siguen siendo los actores? No son los mismos políticos. No son los mismos partidos, los mismos candidatos. ¿Y no confía usted que a partir de esas reformas cambiaría? Pero la pregunta es, a partir de esas reformas, ¿esos actores no cambiarían? No, ¿cómo van a cambiar? Lo que está vigente hoy no sería prohibido. Si es que ellos permitieran que eso sucediera. Porque lo que sucede también ahora, como estos movimientos, estas manifestaciones son emotivas. Y como no hay un liderazgo, no hay un líder, entonces, y por eso el contagio, y se van donde lo llevan. ¿Qué pasó ahora? Que permitieron que tomaran la batuta aquellos culpables y responsables de la situación actual, como son los diputados del Congreso. Yendo al otro tema del antejuicio, ya ayer el licenciado Esperto Rolón explicó el procedimiento y los pasos que hay que seguir para esto, pero más que eso, el vicepresidente Alejandro Melano Aguirre está fuera de Guatemala. Si por alguna circunstancia entre mañana y el sábado, porque él vuelve hasta el domingo de Guatemala, el presidente o renunciara o se aceptara el antejuicio, ¿qué genera? ¿Genera algún tipo de crisis? ¿Genera algún tipo de problema? Y aunado a eso mismo, el presidente ha dicho que él no renuncia porque no quiere socavar la institucionalidad. Si me puedo opinar acerca de esos dos temas. Bueno, hipotético. Sí. Si esa hipótesis se diera, obviamente se crearía una lesión al sistema constitucional. ¿Por qué? Porque pasarían 1 o 2 días sin que un presidente de la República estuviera en el ejercicio del cargo. ¿Qué trascendencia más puede tener eso? ¿Algún delito más que podría imputársele al presidente si renuncia no estando el vicepresidente? Es una cuestión casuística que no la puede contemplar la Constitución. El presidente puede renunciar, pero no surte efecto hasta que no haya aceptado el Congreso. Así es. Con lo cual simplemente el Congreso puede retrasar la aceptación de la renuncia. Sí, yo creo que esa hipótesis no se daría. O habría un mecanismo también cómo evitarlo. De ¿Y cuál es el escenario más factible entonces? Ustedes, hombres de derecho, hombres de ley, hombres con experiencia, con este antejuicio que se levanta contra el presidente Otto Pérez Molina. Bueno, que jurídicamente hay un procedimiento y el procedimiento se debe observar, como dice usted que lo explicó un colega el día de ayer. Yo no estaba en Guatemala, pues no lo vi, pero hay un procedimiento. Eso no es cuestión de opinión. Desde el punto de vista jurídico no es cuestión de opinión, es cuestión de observar el procedimiento que existe. Ahora pasará al Congreso de la República, va a ser la comisión pesquisidora, van a resolver lo que sea pertinente, y si resuelven que ha lugar a formación de causa, el Congreso de la República lo debe aprobar con las 2 terceras partes y seguir el trámite que la ley penal dice. Otro error que han cometido, anoche lo oí desde aquí, que el antejuicio al presidente era un juicio político. Eso no, es un juicio jurídico, es un antejuicio, porque se supone un quebrantamiento a la ley, al Código Penal. Es una antesala para iniciar un proceso penal. Por lo tanto, es un juicio jurídico y no un juicio político.
juicio político es una interpelación por parte del Congreso a un ministro, pero el antejuicio jamás puede calificarse de juicio político. La lógica de todo esto ha sido por los actos de corrupción que se han venido cometiendo y que algunas de las solicitudes de antejuicio justamente han vinculado tanto a la ex vicepresidenta en su momento como al presidente en ese momento. El que incluso fuera declarado con lugar el antejuicio no implica que el presidente tuviera que ni renunciar ni dejar el cargo. Pero se ha especulado de una opción adicional, que pudiera pedir permiso, o sea, no renunciar, pero pedir permiso y ausentarse del cargo, dejando en ese caso, en teoría, en el cargo al vicepresidente. ¿Es factible? Eso no está regulado en la Constitución, eso no es posible. Pedir un permiso de ahí, regreso, voy a avisar y regreso, no, eso no puede ser, la Constitución no lo permite. El antejuicio es la institución que ya explicaron ayer, para los que no lo vieron, es el derecho de que goza un funcionario público para que antes de iniciarse un proceso en su contra por la supuesta comisión de un delito, haya un órgano del Estado que va a calificar si vale la pena promover la acción penal, porque hay que aclarar, si alguien, funcionario que goza de antejuicio, cometió un delito, puede ser que el órgano pesquisidor diga, bueno, no conviene que en este caso el presidente o un ministro de Estado o un diputado abandone el cargo. Si cometió el delito, se va a iniciar el proceso el día que entregue el cargo y la prescripción del delito va a empezar a contar a partir de ese día. Sí, pero es para ese escenario es previsible. Es que así entonces lo dice la ley. O sea, ¿por qué es el antejuicio? Para evitar que alguien se indique a un funcionario de la comisión de un delito con el ánimo de que entregue el cargo y entorpecer sus funciones. Entorpecer su función. Pero lo que sucede es que una vez entregue el cargo, ya no goza de ese derecho, se inicia la acción penal y hasta entonces comienza el término de la prescripción. Es una defensa de carácter legal que está en muchos países del Estado, algunos estados ya no lo tienen, para que no se rompa la institucionalidad. Pero nuevamente me voy a apelar a esa experiencia que ustedes han tenido, y es una pregunta que requiere una respuesta muy breve, pero ¿cómo se ve desde su posición? ¿Cómo lo ve usted desde el conocimiento que ha ganado con los puestos que ocupó y durante los años que los ocupó, la crisis que actualmente vive Guatemala? Bueno, no sé si calificarla de una crisis o de una tormenta, pero esto sucedió, tiene muchas causas que han producido este efecto inevitable de llegar a esta situación casi de caos por momento, casi de tambaleándose las instituciones, la seguridad jurídica, como apuntaba el licenciado Reynoso. Entonces, lo que debemos hacer en este caso es buscar la voluntad unísona de la población, de la ciudadanía, para evitar un desastre mayor y que las cosas se encaucen conforme lo señala la Constitución y las leyes de la República aplicables. La misma pregunta para usted, brevemente. Sí, brevemente. Yo creo que sí es una crisis la que vive el país, una crisis institucional, una crisis social y una crisis política. No es una crisis jurídica. Por eso es que yo, como otros constitucionalistas, otros abogados, estimamos que no es necesario modificar la Constitución. Sobre todo que se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por el mismo órgano del Congreso, no tendría ninguna razón de ser. Pero no es una crisis jurídica, es de otro tipo la crisis. Y la crisis tiene salidas jurídicas razonables que se han utilizado antes y que permiten mantener la institucionalidad, aunque no a las personas. Ese es mi criterio, mi humilde criterio. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado el día de hoy, de verdad, opiniones que nos ayudan a poder terminar de entender los tiempos y los momentos y comparándolos con esa otra etapa que ustedes vivieron en su momento. Así que vamos a ir con Juan Carlos Sandoval ahora, que nos diga qué dicen las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, Quique, buenas noches. Revisamos qué es lo que se comenta en las redes sociales. Vámonos a Twitter porque tenemos una serie de mensajes muy interesantes. Ya lo dijo el señor, prácticamente lo que pasará con el señor Otto Pérez Molina, es lo que plantea Leo Romeo. No a las elecciones con partidos corruptos y mafiosos. Otto
La Constitución la hizo el pueblo y el pueblo puede modificarla. ¿Por qué se resisten a que las cosas cambien? ¿Qué intereses tienen? Es lo que plantea Otto. Abner, estos sí son autoridad en la materia, es lo que nos dice Abner. Marco, las leyes de la Constitución las usan los candidatos y políticos corruptos para salirse con lo suya, y nos plantean, y bueno, esos son esencialmente los mensajes que tenemos esta noche luego de la entrevista a estos extraordinarios juristas. Vamos a la pausa, por supuesto que tendremos la visión de la izquierda al regresar en las entrevistas con Kike Godoy y Claudia Méndez Arreaza. Sigue con nosotros acá en Noticieros de Canal Antigua. Estamos ya de vuelta y como usted verá, nosotros tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero es a través de ellas que tratamos de encontrar un camino para explicar y tratar de entender más lo que estamos viviendo en estos días en Guatemala. Se sientan hoy a mi izquierda, y no es casualidad, Álvaro Velázquez y Valda Barrios. Ambos son candidatos de la Convergencia, un movimiento que se identifica plenamente con ideas de izquierda. Y se titula, ya lo verán ustedes en sus pantallas, este segmento, ¿cómo se depura al Congreso? Ambos son candidatos a diputados y Álvaro ha tenido experiencia en el Congreso de la República ya. Valda también, según entiendo, ¿o sería primera elección? Primera elección como diputada, pero ya participé. Pero has participado. Sí, entonces, queremos entender, y arranquemos de esto, ¿por qué depurar el Congreso? ¿Cómo depurarlo? ¿Y cuál es el camino que se debe seguir? Depurar el Congreso porque es el punto de partida del orden democrático de nuestro país. Álvaro ha insistido desde hace tiempo, o sea, antes de esta crisis institucional que estamos viviendo, en que a partir del Congreso es que se va a construir una auténtica democracia. En nuestra agenda está la no reelección, porque somos partidarios de que el sufragio debe ser efectivo para que haya democracia auténtica. Cada día somos más personas en Guatemala y siguen los mismos. 4 años deben de ser suficientes entonces, y que el diputado se marche. Exactamente. El Congreso se depura totalmente. Debemos creer que todas las manzanas están podridas. Bueno, el punto es que para los sectores democráticos y progresistas, el método para depurar el Congreso de la República es el voto. Esa es la forma en que podemos renovar. Y en este momento en que ya está demostrado que la clase política guatemalteca, especialmente la que está en el Congreso, que ha perdido toda legitimidad moral, etcétera, lo que la población demanda es una depuración del Estado y de su clase política. Y nosotros estamos aquí para ofrecerle una alternativa real, con auténticas propuestas basadas en la mayoría, que están muy sustentadas en el movimiento ciudadano que está en las calles. Y estamos diciéndole a la gente que se puede depurar al Estado y se puede refundar el Estado, pero llevando una clase política diferente, que pueda construir desde el Congreso una bancada digna y depurar por esa vía. Pero además, cuando hablamos de bancada digna, estamos hablando de una estrategia, porque fíjate que además somos la única opción que está en este momento en el electorado participando, que deliberadamente no lleva candidato binomio presidencial, porque no queremos ser parte de estas jugadas donde ya prácticamente la presidencia de la República no se compite por ella, sino se le compra. Pero se dice también lo mismo de las diputaciones. Igual, o sea, caímos como en el Imperio Romano, en que 6 millones de sextenios más o menos valía una curul, ¿verdad? Ya no, eso es inconcebible en una democracia. Ahora, ¿pero qué le decimos a la gente que nos dice, mire, pero el sistema no funciona, y participar de ese sistema es avalarlo, es aceptar el sistema tal y como está, y lo que deberíamos exigir, que es lo que algunas voces aclaman, es detengamos las elecciones? Ya los abogados anteriormente dijeron que detener las elecciones sería inconstitucional. Algunos claman porque se detengan las elecciones y se alargue un gobierno de transición y se haga una transición para elecciones más adelante hasta que cambie el sistema. Pero ya nuestros invitados anteriores dijeron que tampoco ninguno de esos escenarios es posible. Ahora, partiendo de eso, ¿qué le dicen ustedes a quienes les han reclamado a ustedes en ocasiones el que estén participando de este sistema corrupto? Bueno, es que el sistema se renueva participando. Hay solo 2 caminos, que no es el que se va a dar. Que uno, ¿cómo se cambia un sistema? Con una revolución.
no vamos a tener revolución o con un golpe de Estado, que en el caso actual es un golpe de Estado técnico si es que se llegara a dar. Entonces, no queda más remedio ahorita que participar en el proceso y cuando lleguen las nuevas autoridades, a esas nuevas autoridades exigirles que hagan las reformas que hay que hacer. Esta movilización ciudadana y este deseo de cambio que se ha manifestado tiene que manifestarse posterior a las elecciones para conservar la institucionalidad. Pero vean la pregunta que les llega a ustedes dos panelistas desde nuestras redes sociales. Ella es André Sánchez y dice: señores, en presidencia no hay reelección, pero también vemos que está igual de podrido, palabras literales. Sí. ¿Es la reelección el problema? No, necesariamente, porque digamos, incluso en la propuesta de reforma electoral que hemos trabajado y que está ya suficientemente discutido, es que no haya reelección indefinida para cargos de elección popular. Esto significa que en el caso del Congreso de la República, tal como lo plantean los acuerdos de paz, hubiera solamente 2 periodos de legislatura y que aquel que haya hecho buen trabajo pueda postularse posteriormente dejando un periodo de por medio. Otras cosas que hemos estado proponiendo es que haya elecciones legislativas de medio periodo para oxigenar el sistema, etcétera. Nosotros proponemos una Asamblea Nacional Constituyente para comenzar a refundar el Estado y la democracia y algunos elementos económicos. Pero en este momento, para contestar lo que dice Quique, nosotros estamos diciéndole a la gente, a la vuelta de la esquina está la oportunidad de cambiar a la clase política actual y estamos recogiendo el espíritu de la revolución ciudadana en la calle, que es una revolución de ideas, es una revolución moral, y convertir eso en un voto estratégico, un voto inteligente. El voto inteligente significa que hay que analizar el momento político, hay que analizar las diferentes propuestas, hay que analizar a las diferentes personas, ver quién está más calificado y comenzar a discriminar. Entonces a la mayoría de la población le decimos, use estratégicamente su voto tiene poder. Y en el caso de los grupos digamos contestatarios más contestatarios, decimos usen un voto crítico, un voto en que se vote a la izquierda, porque el voto que más le duele al sistema es el voto a la izquierda, y aquella propuesta como la nuestra, que es multisectorial, multipopular, un colectivo de colectivos sociales y ciudadanos, estamos garantizando que va a ser la reforma del Estado. Ahora, ¿cómo se logra ir? En España se ha hecho, incluso en América del Sur, se ha hecho de pasar de esa indignación de las calles a acciones políticas con nuevos participantes en el sector político y que vayan transformando el sistema desde adentro, no desde afuera. En este caso estamos en una coyuntura favorable porque las elecciones, en las elecciones tú vas a manifestar los ánimos de transformación que tengas, votando diferente, votando estratégico o votando inteligente, como dijo Álvaro. Pero y cuando le planteas, Álvaro, a la gente, bueno, basado en lo que decíamos antes, la gente que te reclama y te dice no participes, pero al mismo tiempo te dice pero queremos cambiar el sistema, esa como exclusividad, te dice o se actúa de una forma o se actúa de la otra. Que tenemos coincidencia en el rechazo al sistema, en eso la coincidencia no riñe con el sentir de cómo hacerlo. Para quienes plantean la anulación de las elecciones o posponerlas, ahí creo que diferimos, porque la fórmula que está reconocida en la Constitución Política de la República ya está marcada, y para cambiar las reglas del juego hay que estar adentro para poder construir una contrahegemonía, digamos, ideológica, política, cultural, etcétera. En este momento a nosotros no nos afecta si se aplazan, porque igual estamos listos. Y si se mantienen, igual estamos listos. Y si hubiera un golpe de Estado, igual estamos listos. Aquí el punto no es eso, sino que nosotros pues, somos, digamos, revolucionarios de tiempo completo. Lo que más bien estamos insistiendo es aprovechar la oportunidad y reconocer que el voto de la gente tiene poder. ¿Cuál es la propuesta de convergencia? Utilizó Álvaro una palabra que dice lo que más remueve o duele al sistema. ¿Cuál es la propuesta de convergencia que ustedes nombrarían que es así, llega a tocar y a remover el sistema como está? Enumérala si tiene varias, o nómbreme la principal de ese proyecto político que ustedes representan. Valda. La principal es la no reelección, porque
aunque la colega que escribía decía, en presidencia no hay reelección, y miren, menos mal que no hay reelección, porque querían que hubiera. Esto depura y oxigena y permite mayor participación. Y tenemos toda una propuesta de reformas legislativas. Hay una agenda de reformar las leyes y convocar a Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Eso sería la Asamblea Nacional Constituyente, la revisión del modelo neoliberal y la promoción de una serie de leyes favorables a las mayorías. La revisión del modelo neoliberal es lo que más toca. Aquí viene la pregunta que se hace y es básicamente la contradicción entre lo público y lo privado. Exacto. Y la defensa del régimen de lo público es lo que nos define a nosotros respecto a las Pero aquí te hacen la pregunta, y lo hacen en las redes sociales también, ¿por qué entonces no hay unión de la izquierda? Durante el enfrentamiento armado hubo una izquierda revolucionaria, armada, y una izquierda democrática que buscaba por medio del sistema transformar el sistema. Hoy se plantea algo similar. ¿Por qué no está unida la izquierda como ha pasado en varias elecciones, donde tenemos una división desde la izquierda? Es pregunta compleja, ¿verdad? Porque efectivamente durante la guerra nos unía la lucha por la democracia pese a la diferencia de los métodos. Hoy nos une la lucha por una democracia plena y con diferencia de métodos también. Y ahorita, lamentablemente, en las otras formaciones que se pudieran considerar de izquierda, están demasiado carcomidos por pugnas internas y ahorita son demasiado débiles como para presentar alguna oferta fuerte al sistema. Nosotros, en cambio, decidimos deliberadamente no postular ninguna presidencia para no reconocernos en este sistema. No reconocemos, por supuesto, a otros candidatos presidenciales que reivindican a la izquierda, porque la izquierda la estamos demandando, reconstruyendo de otra forma, de otros mecanismos, nosotros. Pero esa justamente es la principal crítica hacia la izquierda, Sí, que está demasiado fragmentada, o a la derecha, que nunca logra sí. concretarse un Hay más proyecto partidos mayoritario de derecha en Guatemala que de izquierda. Pero por lo Son mismo que dice 16. Álvaro, han gobernado más. A pesar de esa división, han logrado gobernar más. Es un reto la unidad, izquierda. es un reto, no lo negamos. La unidad es fundamental en cualquier lucha planteada, pero digamos que nosotros ahorita por lo menos nos vemos en la unidad de acción en las calles, aunque vayamos electoralmente divididos. En las calles estamos actuando en contra del sistema. Que también lanzan las preguntas aquí, un fiel seguidor nuestro que siempre nos acompaña, José Alejandro, dice: la mayoría de diputados de la actual legislatura son nuevos, no fueron reelectos. De hecho, 2 legislaturas consecutivas. Nuevamente está diciendo, es la reelección el problema. Se nota que esa propuesta suya que plantean no a la reelección está siendo disputada por muchos de quienes las escuchan. Si verdaderamente es este el problema. Estamos acostumbrados a escuchar que 4 años es muy poco para echar a andar proyectos, y vienen ustedes y dicen no, 4 años es suficiente. Es una fórmula de bloquear, digamos, la corrupción inveterada que se da en el Congreso. La mayoría de los que ya tienen carrera legislativa, que han pasado de 3 legislaturas, francamente son gente sospechosa dentro del Congreso, a pesar de que manejen la cosa legislativa. Y además estamos recogiendo el espíritu de los acuerdos de paz que se negoció entre la insurgencia armada y el Estado en su momento, cosa que los diputados nunca han querido realizar. Pero yo voy más lejos diciendo que lo que hace tambalear a este sistema no es tanto la reelección como el financiamiento privado de la política. Esa privatización de la política es lo que está haciendo que muchos lleguen al cargo y queden allí por el uso abusivo de los financiamientos Banda, y privados. entonces, ¿cuál es el cambio que se propone en ese financiamiento, en ese modelo donde el dinero paga una campaña, pero el dinero también exige su retribución cuando se llega al poder? ¿Cuál es la propuesta? Tendría que hacerse una financiación desde el Estado, con igual tiempos en la televisión equitativos desde el Estado, que es el debate que Álvaro tiene en su texto de entre lo público y lo privado, en donde se plantea cómo los recursos públicos tienen que usarse para la colectividad. Álvaro encabezas el listado metropolitano de la convergencia. Igual estás también en ese mismo listado metropolitano. ¿Quién encabeza el listado nacional?
Un dirigente campesino, un compañero nuestro, luchador social, como la mayoría de nuestros candidatos. Leocadio Huracán, que es presidente del Comité Campesino del Altiplano. Y así en otros listados ustedes van a encontrar verdaderos luchadores sociales de cada uno de los movimientos ciudadanos que nos integramos. En total somos como 30 organizaciones que integramos Convergencia. Y especialmente fuerte es el CPO, el Consejo. El CPO, digamos, Lolita viene liderando Quiché, por ejemplo. Benito Morales aparece en algunos de los listados. Él está en segundo lugar del Estado Nacional. De Quiché. De Quiché. Sí. Otra compañera Maya Aura está encabezando Sololá. Otra compañera Jacqueline Paredes encabeza Alta Verapaz. Una compañera luchadora de larga data, Sandra Morán, encabeza el departamento de Guatemala. Y así varios. Ninguno de los que mencionas ni de los que van en esos listados ha sido diputado con anterioridad. Walda ha sido candidata a vicepresidenta, pero no ha habido ninguno que haya sido diputado ya anteriormente. No, ninguno. Y todos tienen ese rasgo que decías, que son liderazgos sociales, campesinos y de organizaciones comunitarias. Que les ha costado tomar la decisión de participar en política. Que yo creo que ese es el gran logro, por ejemplo, de pasar de la protesta permanente a decidir que hay que cambiar el Estado desde dentro. Es un modelo distinto que ustedes plantean, sin muchos recursos, sin la capacidad económica de poder movilizar medios masivos, pero al mismo tiempo basada en los liderazgos que ya tienen muchas de esas estructuras. Algunas de esas estructuras, Walda, también son estructuras que eran o antiminería o anti-hidroeléctricas o anti-monocultivos en algunos sectores, o sea, con luchas sociales de ese tipo por décadas, muchos de ellos. Sí, y también del movimiento social de mujeres como la compañera Sandra Morán. Entonces es la idea, de construir el poder popular desde abajo y cambiar las instituciones y el Estado empujando desde el poder local. Y por eso también desde el Congreso, porque teóricamente en el Congreso deberíamos estar los representantes del pueblo por los intereses del pueblo. ¿Cómo financian ustedes a su partido? ¿Cuáles son los fondos que utilizan para la campaña, que seguramente debe echarse a andar ya? Ahorita autogestionariamente, y esperamos que el modelo del gobernador de Nuevo León que acaba de ganar, que ganó por poquísimo, ¿cuántos? $500 o algo así. Que no significa que haya sido un personaje outsider, ya traía trayectoria política. Igual nos va a pasar a nosotros aquí, porque vamos a hacer una campaña de tierra, recorrimiento de casas, colonias, empresas, sindicatos, universidades, etcétera, como ya lo estamos haciendo. O sea, nos toca volantear y ganarnos cada uno de los votos que vamos a obtener. Entonces seguramente que los vamos a ver, no sé. A ver, caminando por las calles, los parques. Pero además, yo quisiera hacer un planteamiento público aquí, un reto a Canal Antiguo. El Destino 2015 se está planteando bajo un esquema tradicional de entrevistas presidenciales, y están desconociendo a nuestro proyecto Convergencia. Yo creo que además, por novedoso y saludable, nuestro proyecto parlamentario debería ser considerado para participar en el Destino 2015. Por parte de la razón por la que están aquí hoy justamente es parte de esa razón para que puedan estar aquí en justamente estamos, y Canal Antiguo está abriendo espacios. Exactamente. Nos han hecho otra pregunta de qué pasa con las otras propuestas de izquierda que las hay, y nos preguntan por qué no fueron incluidos acá. Cada partido ha tenido un espacio similar, que es un segmento de entrevistas para cada cual, para sentarnos y justamente discutir de esta manera. Veremos para el último mes, en el mes de agosto, puede tener incluso algún espacio para debate. Está planteado para que sean con quienes encabezan el listado nacional, por eso preguntaba quién encabeza el listado nacional de ustedes, para dar espacio también para que los candidatos a diputados de los diferentes partidos tengan la oportunidad de presentarse también ante los televidentes. Así que, reitero, esa es la razón por la que están también ustedes aquí. Está todavía en marcha, ¿cómo dice? Paciencia, que la noche es larga. Juan Carlos está listo ya para leernos los comentarios que hemos recibido en las redes sociales, y si usted envió alguno de sus mensajes, nosotros se ha dado cuenta, hemos trasladado las preguntas, pero ahora Juan Carlos los va a leer de viva voz para que nuestros entrevistados los escuchen. Juan Carlos. Licenciada Méndez Arreza, gracias. Vámonos a las redes. Juan Carlos nos dice, nos piden que usemos nuestro voto porque tiene poder. Lamentablemente la aristocracia política actual tiene mucho más poder, ese término acuñado por Quique. Dice, pero plantear una asamblea constituyente no implica la reestructura del Estado. ¿Están confundidos o generan confusiones? Lo que plantea Walter. Tony
difícilmente un par de golondrinas cambiarán un sistema corrupto, menos tan politizado. Ferdi nos dice, hay diputados que tienen 21 años de estar en el Congreso y aún así buscan ser reelectos, no creen que ya fue suficiente. La reelección no es necesaria cuando los partidos son sólidos y se crean proyectos de nación sólidos. Y Danilo, lo mejor es una elección de diputados nominal, que se vote directo por el que queremos y no por el bulto, es lo que nos plantea Danilo. Son los mensajes que tenemos al respecto en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, presentaremos deportes y luego entramos al debate. Esta noche, Quique Godoy y Philip Chicola hablaremos con el hashtag Defensa Pérez Molina. Hablamos acerca de la defensa que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, ha planteado respecto a la comisión pesquisidora que tendrá que ser conformada en el Congreso de la República el día de mañana, porque se ha ya llamado a sesión plenaria para conformar la misma. Defensa Pérez Molina, nuestro hashtag de la noche. Los deportes.